Francisco Franco Bahamonde nació el 4 de diciembre de 1892 en El Ferrol, A Coruña. Era el segundo hijo de una familia de 5 hermanos. Su padre Nicolás Franco era oficial de marina, y su madre María Pilar Bahamonde provenía de una familia de clase media. La infancia de Francisco estuvo marcada por la severidad de su padre, disoluto y violento, conocido por su comportamiento autoritario y estricto. Tenía un carácter muy fuerte y era muy exigente con sus hijos. Su madre, en cambio, era callada y piadosa y desempeñó un papel crucial en inculcar valores tradicionales y religiosos en sus hijos, lo que influyó significativamente en Francisco. La mala relación del matrimonio Franco, junto con la situación social que se vivía en Ferrol, con tristeza por las derrotas navales de 1898, donde muchos marineros habían muerto y todos los barcos se habían perdido, complicaba el futuro de los jóvenes Franco, ya que en 1901 cerró la Escuela de Administración Naval, lo que frustró los sueños de los 2 hermanos que esperaban ser oficiales de la Intendencia Naval, como era su padre y había sido su abuelo. Fue cuando los 2 hermanos mayores y su primo Pacón se presentaron a la Escuela Naval, donde educaban a los oficiales del Cuerpo General, la aristocracia de la Armada. La escasa estatura, cabeza grande con orejas de soplillo y voz aflautada, no ayudaban a Francisco en sus relaciones sociales ni en su popularidad. Entre los niños del colegio le llamaban Cerillito. Tanto Pacón como Paquito, Francisco, no aprobaron para entrar en la escuela naval. El que sí lo hizo fue Nicolás, el hermano mayor. Pero las restricciones navales continuaban y esta escuela naval también fue clausurada. Esta situación desilusionó a Francisco y a su primo Pacón, que no concebían otra ocupación civil, porque en Ferrol el lustre lo daba el uniforme, y además la carrera militar era más barata que otras. En el Ferrol se consideraba al ejército menos prestigioso que la marina, pero ante la ausencia de opciones militares decidieron presentarse al Colegio de Infantería de Toledo, cuyo examen de ingreso era más fácil que los correspondientes a artillería e ingenieros. En la primavera de 1907, Paquito viajó a Toledo acompañado por su padre. El chico aprobó los exámenes. Más tarde el padre abandonó la familia para siempre y se fue a vivir a Madrid. Pasado el verano, Paquito se incorporó al Colegio de Toledo. Aún no había cumplido 15 años. La frustración de no ser marino y las novatadas de las que era objeto, hicieron de su estancia en el centro un infierno. Aprendió a desconfiar de casi todo el mundo. El Alcázar de Toledo daba cobijo a la academia militar que compartía a medias con un colegio. El cuartel estaba sometido a una gran tensión ideológica. Los profesores eran oficiales de Cuba que habían sido prisioneros y repatriados, impotentes tras la derrota y nostálgicos de haber perdido aquellos paraísos. Así el patriotismo rebosaba en el Alcázar mientras los alumnos creían en la gloriosa España a la que los norteamericanos ayudados por los masones, habían robado las colonias. El lugar donde se encontraba les recordaba la grandeza de España y nostalgia del siglo de oro. El ambiente militar estaba alterado. En Cataluña había surgido la revista CUC, publicación satírica cuyo objetivo era el ejército. Un grupo de tenientes cansados de mofas y chistes asaltaron la redacción de la revista. La presión militar hizo que el gobierno español decretase su suspensión durante 5 meses, entre diciembre de 1905 y abril de 1906. Estos hechos dieron lugar a la aprobación de la ley de jurisdicción que recortaba considerablemente la libertad de expresión. Todo ello fue caldo de cultivo para que este niño disciplinado y no muy inteligente, cuyo puesto en la cola de su promoción no le había abandonado, resultase devastador. Su voz aflautada no casaba con los broncos sonidos militares, y su escasa estatura lo dejaban siempre en la última fila. A los 17 años abandonó Toledo, con la estrella de segundo teniente de infantería. Menudo, con un bigote estrecho y serios problemas interiores, había pasado 3 cursos en la academia, sin ser nadie, en la última fila de las formaciones, con malas notas en los estudios y la moral maltrecha por los problemas familiares. Su siguiente destino fue el Ferrol, regimiento de infantería. No era un puesto brillante, salvo por su uniforme, escaso sueldo y pocas perspectivas de promoción, debido a la saturación de la pirámide del ejército. Existía la posibilidad de ascender rápidamente en Marruecos, así es que Francisco, en cuanto tuvo la ocasión, pidió destino a Melilla. Cuando en 1912 llegó a Melilla, era necesario ocupar territorios mediante pequeñas operaciones militares y negociaciones con los jefes de las tribus.
Francisco fue destinado a un regimiento de infantería y en 1913 logró pasar a los regulares indígenas, que eran tropas de mercenarios marroquíes con oficialidad española. En este ambiente Franco fue, al fin, un hombre importante. Un teniente de regulares era todo un personaje, que cabalgaba seguido de 30 cabileños con alpargatas, con dificultades para entender español aunque adiestrados por sargentos moros, obedecían sin rechistar, si el oficial sabía manejarlos. Los soldados moros combatían en vanguardia, cobraban un sueldo y eran castigados a palos, según criterio del capitán de la compañía, tras una consulta con un oficial indígena. Los palos se administraban públicamente, y el teniente Franco se acostumbró a presenciar el castigo sin mover un músculo de la cara. El dolor ajeno no parecía afectarle y en los regulares aprendió trucos para que un tímido de escasa estatura dominara a duros montañeros rifeños. Fue en Melilla donde Franco cortejó a Sofía Subirán, una joven cuyo padre era comandante ayudante del general Aizpuru. Una familia importante en Melilla. Franco intentaba impulsar su carrera avalado por el padre de la novia, pero pronto los regulares fueron trasladados a Ceuta, y allí no llegaba la influencia del padre de Sofía. Así terminó su relación con la muchacha. Las operaciones militares llevadas a cabo en Ceuta tenían poca relevancia. Sin destacar en ninguna operación bélica, Francisco consiguió la Cruz del Mérito Militar, siendo ascendido a capitán a través de un decreto cuyo texto era: los méritos contraídos en los hechos de armas, operaciones y servicios prestados desde el 1 de enero a finales de abril de 1914, nada que destacar. Con 20 años la vida de este chico insignificante que se había convertido en capitán de regulares, parece que se tornaba más luminosa. Con el poder que le otorgaba su nueva situación, el pequeño Collado de Ferrol, el cadete apenas visible, pasó a ser un militar colonial, reservado y cruel que no dudaba en evidenciar su valor militar si con ello podía beneficiarse. Su nuevo ascenso lo llevó a Oviedo en 1917. Ya era comandante. Esto le da la oportunidad de reanudar su relación sentimental con Carmen Polo, hija de una familia rica. Franco apenas tenía formación intelectual, y sus futuros suegros no veían con buenos ojos este noviazgo. En 1918 asistió a un curso en Toledo, donde conoció a José Millán Terreros, que era en realidad José Millán Astray, quien tenía la ambición de poner en marcha el tercio de extranjeros o la legión a imagen y semejanza de la Legión Étrangère francesa. Para ello contó con su amigo Franco, a quien le entregó el mando del primer batallón. La base del tercio se formó con cientos de marginados, aventureros, delincuentes y fugitivos de la policía, que al llegar a África fueron sometidos a una disciplina implacable, sin derechos, cavando trincheras, participando en duros combates, haciendo ejercicios militares, siempre sometidos a una gran tensión. Sus faltas tenían castigos terribles con pelotones de castigo y violencia extrema. Vivían con un saco de arena atado a la espalda, comían de pie, dormían muy poco y sus armas eran picos y palas para cavar trincheras. Un auténtico desprecio a la vida era la filosofía del tercio. Con este clima de odio y temor, el tercio causaba problemas por donde pasaba. Las borracheras, las peleas en las tabernas y prostíbulos dieron a Millán Astray pie para ordenar que todo legionario en apuros, al grito de "a mí la legión", fuese apoyado por todos los miembros del cuerpo. Esto provocó más peleas, heridos y muertes. Allí aprendió Franco que el terror le permitía dominar y convertir cientos de desgraciados en tropas militares valientes. Él mismo describe cómo su propio cornetín de órdenes asesinaba a un indígena a sangre fría, o cómo sus soldados saqueaban y destruían las barracas y tiendas de campaña. En 1921 los legionarios fueron enviados a Melilla. El ejército había perdido prestigio y se hacía necesario recuperar territorios. Franco, a su paso por Madrid, visitó la redacción de ABC, diario que lo convirtió en un símbolo. Franco había creado en torno a sí mismo una aureola de silencio, distanciamiento, crueldad y protagonismo, apoyado por Millán Astray. Abandonó Marruecos regresando a Oviedo cuando Millán Astray ascendió a coronel. Con la boda de Francisco con Carmen Polo en ciernes, fallece en combate el sucesor de Millán Astray. El gobierno decide ascender a Francisco Franco y entregarle el mando del tercio. Aceptó el ascenso y el mando y se marchó a Marruecos, dejando la boda en espera. Empezó la rebelión que condujo a la guerra civil desde África, y ya no regresó nunca. Franco se hizo cada vez más partidario de la dictadura a pesar de no compartir estrategias militares defendidas por el dictador Primo de Rivera.
Con estos antecedentes, Francisco Franco Bahamonde ya estaba listo para encabezar una dictadura.